Bienvenidos a una nueva clase de modelamiento de datos en Power BI. En esta oportunidad corresponde la creación de columnas a las tablas ya existentes. En la clase anterior revisamos la forma de crear nuevas medidas a través del lenguaje DAX. En el ejercicio que hemos venido trabajando en las últimas semanas, creamos tres tipos de medida. Acá las podemos visualizar: cantidad de ventas, específicamente la cantidad completa de ventas. Creamos una cantidad de ventas condicionada, una medida condicionada para el año 2018 y también un total de ventas. Bien, lo que vamos a realizar hoy es la creación de nuevas columnas. Lo vamos a hacer de dos formas que nos permite realizar Power BI. Una es justamente en este apartado de herramienta de tabla. De la misma forma que se crearon las nuevas medidas, vamos a crear una nueva columna a través de la expresión DAX. Y posteriormente vamos a crear columnas condicionales a través de la opción transformar datos. En ese caso, como dice acá, permite usar el editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos. Así que vamos a utilizar también este editor de Power Query que simplifica de alguna manera la creación de columnas cada vez que se quiera crear una columna adicional a la tabla ya existente. Entonces vamos en primer lugar a revisar el PDF donde tenemos dos ejemplos de creación de columnas. Dice para crear una columna que una el mes y el año de las ventas. Aquí hay una función concatenate, que nos va a permitir entonces unir el mes y el año. Tiene la misma forma o la misma dinámica de la creación de las medidas, también a través de una función y también buscando la tabla y el nombre de la columna. Entonces vamos a unir de la tabla ventas el mes y el año para que nos quede de la forma que está acá, enero 2018. Entonces vamos a, primero elegimos la tabla que acá aparece, ventas, nueva columna. Acá aparece por defecto columna, cambiamos el nombre y colocamos mes y año. Me parece que esa es la forma que estaba acá, dice mes y año, sí. Y elegimos entonces la función concatenate. El texto 1 sería entonces el mes y posteriormente el año, separados por una coma. Vamos a elegir primero la tabla. Recuerden que colocamos solamente la palabra, la letra V, la letra E, V, las iniciales de la tabla ventas. Vamos primero por mes, ahí está. Seguimos con coma. Y la segunda, porque acá aparece texto 2, que vamos a unir, sería también de la tabla ventas el año. Y cerramos paréntesis y colocamos o presionamos Enter en el teclado. Y ahí entonces nos agrega una nueva columna y la columna está insertada en la tabla ventas, a diferencia de las medidas, que las medidas quedan acá. En este caso, la columna queda en la tabla, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos enero 2018, febrero 2018. Lo que hizo esto fue unir entonces estas dos columnas. ¿Ya? Ahí podemos entonces utilizar esa función. Vamos por el segundo. Dice, para crear una columna que indique el root sin el dígito verificador. Entonces nos dice que utilicemos, en este caso, la función izquierda. Ahí está, leaf. Entonces esta es la función que vamos a utilizar para poder unir, para extraer de la tabla ventas del root solamente los 8 primeros dígitos sin que aparezca, vamos a ver acá, ventas, sin que aparezca entonces el guión y el dígito verificador. Entonces vamos a utilizar una nueva columna también en herramientas de tablas. Entonces vamos a colocar nueva columna
y colocamos el nombre de la columna, que en este caso sería root, sin dígito verificador, y entonces vamos a utilizar lift de izquierda. ¿Cuál es el texto a utilizar? Buscamos la columna de la tabla ventas, la columna root, ahí está, ventas, root, y acá me indica, me ayuda que tengo que utilizar la coma, y el número de caracteres a utilizar entonces es el 8. Cerramos paréntesis, enter, y ahí entonces tenemos el root sin el dígito verificador. Ahí está entonces nuestro root sin el dígito verificador. Esa entonces sería la segunda columna que nos va a indicar entonces cómo ingresar y extraer en este caso el root. Bien, ahora vamos a utilizar entonces la forma de transformar datos a través del editor de Power Query. Entonces vamos a colocar acá, vamos a hacer clic en transformar datos, nos va a abrir el editor de Power Query, y aquí en este caso vamos a crear también una columna adicional, pero que me permita crear una columna condicional. Por ejemplo, que en este caso todo lo que diga Santiago, por ejemplo acá la ciudad, en clientes, en la tabla de clientes, aparece Temuco, Iquique, Arica y está Santiago. Entonces vamos a colocar una columna condicional que diga para para aquellos registros que diga Santiago, va a colocar región metropolitana y todo lo demás fuera de Santiago. Entonces vamos a colocar acá agregar columna, nos vamos a columna condicional. Y aquí en columna condicional vamos a colocar, podemos colocar acá región, ¿sí? Colocamos región. Región. Y vamos a colocar acá la columna que vamos a utilizar, que en este caso sería la ciudad. Si la ciudad es igual entonces a Santiago, vamos a colocar acá Santiago. Entonces vamos a colocar RM de región metropolitana. De lo contrario, entonces vamos a colocar fuera de Santiago. Ya RM y luego fuera de Santiago. Y colocamos acá entonces aceptar. Y aquí nos agrega una columna que indica entonces si la ciudad de Santiago, RM de región metropolitana, y de lo contrario entonces coloca acá todo lo demás como fuera de Santiago. Ahí entonces tenemos una columna condicional. Esto es más fácil que utilizar el lenguaje DAX porque el editor de Power Query permite a través del asistente crear columnas condicionales. Tenemos también forma de crear columnas de índice y otras opciones que tenemos acá, pero la más importante en este caso es columna condicional. Entonces acá vamos a cerrar y aplicar. Y aquí va a cerrar el editor de Power Query. Eso es importante porque ahí comienza a realizar los cambios. Aquí comienza a aplicar el cambio de la nueva columna. Y aquí dice cargar clientes creando conexión en el modelo. Y entonces nos vamos a la tabla clientes. Y ahí está la nueva columna, RM región metropolitana, Santiago y todo lo demás fuera de Santiago. Entonces, en resumen, en esta ocasión creamos nuevas columnas. En primer lugar, columnas a través de expresión DAX, que es esta opción que está acá, y también a través de inicio, transformar datos, y acá
se usa el editor de Power Query para crear una columna condicional.